Así es que vamos a compartir la palabra y en principio le voy a pedir que me acompañe a Isaías. Vamos a Isaías y en Isaías vamos a buscar el capítulo 26. Isaías 26 y vamos a leer lo que la escritura nos enseña. Dice Isaías 26. Y en el versículo 3 vamos a leer de acuerdo a la Biblia Reina Valera 60. Dice así, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice la Escritura que Dios tiene el poder para guardar en perfecta paz aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que puede perseverar pensando en Dios. Porque perseverar perseverar tiene que ver con persistir, con permanecer, con no solo pensarlo una vez, sino ser consistente de pensamiento. Cuando somos consistentes pensando en Dios, esto nos lleva a confiar en Dios. Y Dios tiene el poder para guardarnos en perfecta paz. Y si entendemos lo que la Escritura nos enseña y lo que los evangelios nos enseñan, vamos a descubrir que la revelación de la palabra nos dice que nosotros tenemos que responder positivamente a lo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña, nos instruye, nos habla. Es decir, necesitamos creer la palabra, conocerla, entenderla correctamente y creerla para apropiarnos de la gran bendición, vida y fruto y poder que la palabra de Dios tiene. La palabra pensamiento que se usa aquí en el hebreo es muy similar o tiene que ver con meditar o con imaginar. Meditar o imaginar. En la Biblia, en diferentes lugares, se habla acerca de la imaginación. Pero el contexto donde se utiliza la imaginación es negativo. Es decir, imaginaban para hacer el mal. Y hay muy pocos versículos donde la Biblia habla positivamente acerca de la imaginación. Y aquí el Señor nos está diciendo que si nosotros pensamos nuestros pensamientos para poderlo descifrar o entender de una manera más apropiada, es que nuestros pensamientos lo que hacen es que imaginan, establecen figuras, establecen escenas, por decirlo así, o dibujos para poder comprender o entender las cosas. Por ejemplo, habíamos platicado acerca de que usted fácilmente puede contestar si yo le pregunto cuántas ventanas hay en su casa, o cuántas puertas hay en su casa, o cuántos cuartos hay en su casa. ¿Por qué? Porque usted ha caminado y ha estado continuamente en su casa de tal manera que todo está grabado. Y que cuando yo le puedo hacer una pregunta como estas, usted puede pensar, es decir, trae a su memoria, a su imaginación,
todas aquellas figuras, escenas, y usted entonces puede razonarlas y puede descifrarlas para saber cuántas puertas tiene su casa, cuántos cuartos, cuántas ventanas. Es por decir un ejemplo. Pero ahora me gustaría que usted pudiera meditar, imaginar. Imaginar y meditar bíblicamente son, digamos que, sinónimos. ¿Y por qué es importante definir la meditación y la imaginación en este ámbito de que son sinónimos? Porque la Biblia nos enseña que debemos meditar la palabra. Pero para poder entender qué significa meditar, vamos a ver lo importante que es meditar, pero también necesitamos que nos quede claro cómo es que funciona. Así es que dice aquí que el Señor guarda en completa paz cuando pensamos en Él. Ahora, ¿cómo vamos a pensar en Dios? ¿Cómo es que Dios diseñó que en nuestra imaginación podamos pensar en Él? Pues no lo podemos hacer sino a través de la palabra. Y el Señor nos da diferentes formas, maneras, ejemplos, pero no podemos hacer imagen ni tener imagen de la deidad, de la persona divina, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sí podemos tener imagen de nosotros y de lo que nos ha sido concedido y de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Es decir, necesitamos usar la imaginación de acuerdo a la palabra y no de acuerdo a fantasías o a películas o a imágenes que se idolatran. Y por ejemplo aquí dice, tú guardarás en perfecta paz. Alguien relataba que se hizo un concurso para que pintores describieran, dibujantes pintores describieran lo que era la paz. Y la persona que ganó el concurso dibujó a un pajarito dormido sobre una rama, y esa rama prácticamente estaba distante escasos centímetros de una pared, para que lo podamos ver así, una pared tan fuerte, tan consistente y tan poderosa de una cascada. Es decir, la cascada con tanta agua que causaba un estruendo exagerado, formaba una pared y había una rama en aquel acantilado, quizás cerca de donde el agua de aquella cascada irrumpía en el fondo y causaba esos estruendos de una manera apabullante, por decirlo así. Y aquel pintor pinta esta escena, y en esa escena pinta a un pajarillo dormido sobre una rama a un lado de la cascada. Y él ganó la representación de qué era lo que significaba la paz. Y la paz tiene que ver con la paz de Dios que nos ha sido dada. Dice el Señor Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. En la obra terminada, completa y perfecta, Dios envió su Espíritu, el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y parte del fruto del Espíritu es paz. Recuerde, amor, gozo, paz. Así es que la paz procede desde nuestro interior, que tiene el poder y la capacidad de permanecernos o de hacer que estemos en control, aunque a nuestro alrededor haya caos, haya desastre o haya tinieblas. Así es que Dios tiene en su palabra y en su espíritu esa virtud y ese potencial que nos ha sido depositado para que nosotros, cuando podemos concebir, entender esto, podamos perseverar y que la paz nos mantenga firmes, confiados en el Señor.
Si usted pudiera imaginar esta escena, cuando yo escuché la historia, me imaginé la cascada, me imaginé la foto, me imaginé al pajarito. Pero es importante que usted no imagine que usted está en medio de calamidades o de tinieblas, pero que usted conozca, entienda el corazón de Dios y lo que la palabra de Dios dice, para que usted pueda manifestar el fruto que le ha sido dado y que usted pueda ser bendecido en gran manera. Bien, así es que ahora acompáñeme a Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, y vamos a ir al versículo 1. Dice así Salmo 1:1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Si vamos a imaginar, imagínese lo que es un consejo de malos. Un consejo de malos es un grupo de personas que solo piensan en la maldad, que no resisten la maldad, pero que abrazan la maldad, que a lo malo le dicen bueno. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Y aquí no me gustaría que hiciera juicio sobre las personas, pero el camino de pecadores tiene que ver con lo que la palabra de Dios dice acerca del pecado, acerca de todo aquello que rechaza lo que tiene virtud alguna, lo que es digno de alabanza, todo aquello que rechaza a Cristo, la salvación. Y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjese cómo establece consejo, camino y silla. Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y fíjese el resultado de meditar de día y de noche. Aquí, aunque estamos viendo que el salmista está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, antes de que Jesucristo entregara su vida, fuera a la cruz, fuera sepultado, resucitara y nos diera su Espíritu y nos diera el Evangelio de la gracia y el poder de ser hechos hijos, entonces nosotros ahora podemos entender que cuando en el Antiguo Testamento se habla de la ley, nosotros podemos apropiarnos esta bendición cuando nosotros consideramos que esa ley para nosotros ahora es la ley de Cristo, la palabra de Dios en Cristo, la palabra de Cristo. Dice, cuando alguien medita en la palabra de día y de noche, sucederá esto. Esa persona será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Si usted me acompaña ahí mismo en los Salmos, en el capítulo 2, versículo 1, dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Hay otra versión que dice: ¿por qué las naciones se sublevan y los pueblos hacen planes sin sentido? Hay otra versión que dice: déjeme lo encuentro. Dice, ¿por qué los pueblos se amontonan y meditan en vanidades? Piensan cosas malas, hacen planes sin sentido. Pero déjeme le leo ahora la versión. Hay otros que dicen piensan en vanidad, otros conspiran en vano. Pero la palabra que se utiliza aquí, déjenme le leo en otra versión, permítame un segundito.
Dice la versión King James, dice, ¿por qué las personas se amontonan, se amotinan y las personas imaginan cosas vanas? La palabra que se utiliza aquí para imaginar es la misma palabra en el hebreo que se utiliza en el capítulo 1 para meditar. Y es muy importante que nosotros podamos entender que meditar la palabra tiene una importancia tan grande, sobre todo hoy en día. ¿Por qué? Porque si algo nosotros tenemos que hacer es conocer, entender, creer correctamente, pero perseverar, vivir en la palabra y de la palabra. En la palabra y de la palabra, porque la palabra es viva y la palabra es eficaz.